¿Ya conoces la última publicación del Centro Olof Palme México? Ven, vamos a conocerla. ¿Te gustaría saber cómo ha evolucionado el concepto de seguridad nacional e internacional en el presente siglo? ¿Deseas saber sobre la problemática de la seguridad ciudadana o hídrica? ¿Qué lugar ocupa el terrorismo en la agenda de seguridad nacional de México y por qué? ¿Qué relación existe entre género y seguridad? ¿Entre seguridad y cultura? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en el libro colectivo La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Coordinado por María Cristina Rosas y con las reflexiones de Guillermo Garduño, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, Gustavo Mauricio Bastien, Héctor Frías, Alfonso Aragón, Jorge Alfonso Monjaraz, Fernanda Padilla, José Jesús Borjón, Salvador Díaz Huitrón, Tomás Martínez, Severino Cartagena y Juan Pablo Prado. Adquiere ya, La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días, bienvenidos. Es un gusto recibirlos el día de hoy, 28 de enero, ya se nos fue enero, qué rápido, ¿verdad? De 2021, para analizar en esta serie de seminarios que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, la problemática del coronavirus y su impacto en la economía. Nosotros sabemos de los estragos que ha provocado la pandemia en todos los ámbitos económicos, en todos los países, dado que pues la pandemia se encuentra en toda la Tierra habitada y creo que hasta en la Antártica. El otro día estaba leyendo una noticia que habla de que alguien se contaminó también en la Antártica y la Antártica no está habitada permanentemente, pero como sea. Tenemos a tres connotados especialistas para tratar el tema. Nos acompañan y les doy la más cordial bienvenida a Claudia Ávila Conelli, a María Elena Vega y a Alex de Kerpel Morales. Quiero referirme a algunos datos curriculares de nuestros invitados. Claudia Ávila nació en la Ciudad de México. Por 10 años colaboró en Bancomex, en el Banco Mexicano de Comercio Exterior, en la División de Mercado para Norteamérica, en la Ciudad de México y en las consejerías comerciales en Estocolmo, Suecia y en Toronto, Canadá, promoviendo exportaciones mexicanas e inversión hacia México. Fue fundadora en 1999 de la Corporación Internacional Hidalgo, agencia del Estado de Hidalgo para la promoción de exportaciones y de inversión. En 2002 fue nombrada secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo. Fue asesora externa del presidente mundial de la firma estadounidense ASF Keystone, proveedora global de piezas de acero para trenes. A partir de julio de 2005, ocupa el cargo de directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, la AMPIP, organismo empresarial que representa más de 360 parques industriales ubicados en todo el país. Durante su trayectoria profesional se ha especializado en temas relacionados con la inversión extranjera directa, desarrollo económico y asuntos gubernamentales. Ha impartido diversas conferencias en México y en otros países y publicado diversos artículos en revistas especializadas sobre la apertura comercial de México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ambiente de negocios en México, políticas públicas para el desarrollo económico, el mercado inmobiliario industrial, la logística en México y seguridad para la competitividad.
Actualmente preside el Comité Mexicano de Normalización de Parques Industriales, es vicepresidente del Comité México-Estados Unidos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Cámaras y Organismos Empresariales, ex vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y miembro de NAIOP, Commercial Real Estate Development Association, con sede en Washington, D.C. Estudió Relaciones Internacionales en la UNAM. Quiero decir que somos casi, con un año de diferencia, compañeras de generación, casi. Pero pues es un gusto reencontrar a Claudia en esta oportunidad para tratar un tema tan importante. Bienvenida, Claudia Ávila. Un gustazo tenerte aquí. María Elena Vega. María Elena Vega es licenciada en periodismo con especialidad en finanzas y economía. Con una trayectoria de 24 años en diversos medios de comunicación escritos y electrónicos, tanto nacionales como internacionales, María Elena hoy es líder de opinión en temas de finanzas, negocios, economía y salud. Actualmente es conductora del programa de televisión Índice Económico que se transmite en ADN 40. Columnista de la editorial Junta de Consejo que se publica en el periódico El Economista todos los días martes. Fundadora y directora general desde hace 14 años de la única revista de finanzas y negocios para niños de nivel primaria, SAFO. Directora editorial de la revista Evidencias, revista especializada en Derecho Laboral Empresarial. Además de socia fundadora desde hace casi 5 años del programa de radio Salud, Dinero y Amor que se transmite en 89.9 FM en ASIR. En su paso por el periodismo, María Elena Vega ha colaborado como columnista en Excelsior por 10 años, anteriormente en El Economista por 5 años, así como en grupos editoriales especializados en temas de negocios en México, tal es el caso de La Prensa de Nueva York, Entrepreneur, Mundo Ejecutivo, Imagen Radio, Don Dinero, programa Cara Empresarial en TV Azteca Opinión. Es también autora del libro Única Historia narrada por sus fundadores y protagonistas, 35 años de Fonatur, un libro que narra la historia de Fonatur a través de 100 entrevistas con los protagonistas de quienes se vieron involucrados en la creación de este fondo y los 6 destinos más importantes de México. Un gusto, María Elena, tenerte en esta oportunidad. Bienvenida. Muchas gracias. Un honor, Cristina. Gracias. Y finalmente les presento a Alex de Kerpel Morales. Él es asesor senior para asuntos económicos en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México, donde ha tenido pues una trayectoria muy importante. Él anteriormente fue consejero para asuntos bilaterales en la Embajada de Bélgica, de México en Bélgica, en la misión ante la Unión Europea en Bruselas. Fue consejero comercial de México para el Benelux y países nórdicos en La Haya. Fue consejero comercial adjunto de la Consejería Comercial de México en Francia, en Bancomex, especialista en promoción comercial e inversión, diversos cargos en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Estuvo en la gerencia de contenedores de TMM, Transportación Marítima Mexicana. Entre sus estudios cuenta con un certificado avanzado en comercio internacional e inversión por la Academia de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos. Tiene un diploma de Relaciones Internacionales de tercer ciclo en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París. Es maestro en Estudios Políticos de la Unión Europea por el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Tiene un diplomado en escenarios estratégicos internacionales, en política internacional. Es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido expositor invitado, consultor independiente y agrego miembro asociado del Centro Olof Palme. Es un gusto, Alex, tenerte con nosotros. Bienvenido. Bien, les vamos a recordar
a quienes nos han acompañado desde el 30 de julio del año pasado. Qué rápido pasa el tiempo, es increíble. Cuando iniciamos este proyecto para analizar los impactos del COVID-19 en diversas esferas de la vida económica, social, cultural, política de México y el mundo, les voy a recordar la dinámica. Nuestros expositores, cada uno tendrá alrededor de 15 minutos para hacer un planteamiento general sobre la problemática que nos ocupa. Después de esta primera ronda de participación, vamos a recoger preguntas de quienes nos acompañan aquí en Zoom. Usen el chat, por supuesto. Les pedimos que formulen sus dudas, comentarios, etcétera. Hacemos lo propio con quienes nos están acompañando en Facebook Live. Mándenos sus preguntas y nuestros colaboradores las van a poner a la atención de nuestros ponentes. Sin más preámbulo, le pido a María Elena Vega que haga uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Pues tuvimos un 2020 bastante convulsionado y pareciera que este 2021 es como otra parte, como que no hemos terminado el 2020. Se esperaría que hubieran más reformas, más estructura en México. Es bien cierto que la llegada de John Biden pues puede darnos un respiro o una estabilidad, pero depende mucho de la situación y cómo estemos viendo los planteamientos a nivel México, a nivel local, de autoridades y, por supuesto, del poder legislativo. ¿Qué tanto se baja la guardia en México? Son como varios puntos que va a ser como un componente clave en este 2021 para que verdaderamente esta recuperación de la economía y esta recuperación en todo sentido podamos visualizarla, no solamente como país, como empresa, en el bolsillo de nosotros, y uno de ellos, el principal motor, será la vacuna del COVID. Ya está llegando, pero la verdad es que los contagios en México siguen avanzando. Habría que ver cómo se encuentra el nivel de vacunación cuando sea el 50% de la población, cómo nos encontramos y en qué niveles. Eso podría nuevamente convulsionar la economía, nuevamente ver más despidos, nuevamente ver empresas que cierran las puertas. ¿Qué tanto hay compromiso con Estados Unidos, México con Estados Unidos? ¿Dónde puede haber sinergias? Si de verdad las autoridades mexicanas van a establecer nuevas estrategias en materia energética, en materia de seguridad, en materia de migración, que son líneas que, bueno, pues hemos visto al presidente de Estados Unidos como muy preocupado. Ya sabemos que hubo acercamiento con las autoridades de Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver cómo reaccionan en estos últimos días. Esto también es otro punto. Hay otro, ¿qué tantas noticias falsas o reales estamos generando sobre temas secundarios? ¿Qué tanta credibilidad vuelven a tener las autoridades mexicanas? Va a ser otro punto clave para que verdaderamente el sector empresarial, el sector laboral pueda reaccionar a lo que estamos viendo y que la economía de verdad comience una recuperación real. La única manera de verdad de que iniciemos un camino de regreso a la normalidad es si logramos tener certidumbre, es si logramos predecir de alguna forma que estas condiciones que se están estableciendo no van a echarse para atrás o no después, quién sabe qué se puede hacer. Es fundamental que también el sector gobierno y el sector empresarial lleguen a algún acuerdo, lleguen a algún entendimiento y que este rompimiento que parecería se dio desde hace un año vuelva otra vez a fortalecer, a ser como un pilar que pueda detonar las inversiones. Es cierto que si bien se han anunciado en 2 ocasiones inversiones por parte de la iniciativa privada, estas son prácticamente las mismas que hacen año con año y solamente para seguir funcionando. No se han visto proyectos muy grandes, es cierto que se han dado o se han anunciado algunos proyectos por parte del gobierno, pero estos pues se encaminan, no se sabe bien a ciencias ciertas, algunos están en procesos legales, otros ya tienen algunos problemas, entonces esta situación no permite dar mayor certeza. Lo que sí vemos obviamente es un retroceso en empleo, vemos empresas que cierran debido a pues todavía esta situación de pandemia que tenemos
y que vamos, pues obviamente no se va controlando. No se ha dado una estrategia bien estable de hacia dónde y cuáles son las vacunas. Por el contrario, esta vacuna que entra de Rusia y que, bueno, pues obviamente la controversia de que no tiene las condiciones o las autorizaciones a nivel internacional y que México ya le está dando esta autorización o que en breve se le dará, también causa muchísimo ruido. Desde abril, la cúpula empresarial presentó 68 propuestas con más de 100 planteamientos y bueno, estas no parecen tener ninguna eco ni ninguna resonancia. Esta certidumbre que se genera en el ambiente es lo que hace que, pues obviamente, los inversionistas extranjeros y la inversión extranjera se mantenga a la expectativa. No entra, no se reactiva, no hay nada. El sector energético, que es uno de los grandes promotores que pudieran reactivar la economía, también está paralizado. Hay quien dice que la llegada de John Biden puede esto reactivarlo en el segundo trimestre del año, del 2021. Ojalá que así sea, ¿no? La economía, aun cuando las mejores expectativas son de crecimientos de 4 a 5%, si vemos la realidad de la caída del 2018, la caída del 2019-2020, pues prácticamente no recuperamos la caída que tuvimos 2020. Será un año pues todavía muy complejo en el que nos estemos manejando. No se pide la cancelación de impuestos, eso es siempre, sabemos que la estrategia del gobierno es no endeudarse, sin embargo, pues sí es el Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales han dicho a gobiernos, o sea, preocúpense ahorita de estabilizar su economía, de apoyar al sector empresarial, pequeñas y medianas empresas, que son las que están más ahogadas, la gente que está emprendiendo, los microchangarros, los changarros que tenemos en territorio nacional y que hablamos, se tienen registros de entre el 80, hay quien dicen ya del 93% del sector empresarial. Este es el segmento donde pues, estamos viendo cierres hasta del 40% de la gente y muchos cierres que no se han vuelto a recuperar. De acuerdo con datos, los últimos datos que ha dado INEGI, pues la caída ha sido del 9.6%, con el 4% que se espera esto, bueno, pues todavía tendremos un rezago en inversión y en desempleo y el cierre de empresas pues muy amplio. Hay estrategias o hay reformas que se están planteando dentro del Congreso que podrían desincentivar nuevamente el empleo y podrían darle más carga tributaria o más carga al sector empresarial. Creo que ahí se tendría que estabilizar para reactivar primero y después ir, en efecto, cambiando lo que se tenga que cambiar, pero no este año. Deberá de ser, no sé qué opine Claudia, pero deberá de ser un año donde tendrán que primero dar estabilidad, de darle estabilidad a todo el sector empresarial, volver un poco a reactivar el empleo formal y el empleo duradero. Hay pues, el empleo ocasional o pues, por temporada, pues a lo mejor siempre lo va a haber, pero no el empleo formal que se está perdiendo y que esto es lo grave en una economía donde también se ha visto reducir el salario. El salario tendrá todavía pues tiempo que recuperar, son condiciones complejas y complicadas las que estamos viendo y donde necesitamos forzosamente pues estrategias que den esa estabilidad. Después, como dice el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, después se preocuparán por cómo pagarlo y cómo establecer a lo mejor mecanismos de recaudación fiscal que se necesiten para volver a bajar esa deuda. Fíjense, de acuerdo con cifras que datan del año pasado, que son las más recientes, había 4 millones de personas sin trabajar, que es esto desde marzo a octubre del año pasado, y la subocupación se ubicó en 15.9% el año pasado, un porcentaje superior en 5.9%, es muy alto. La población desocupada sigue creciendo, no parece tener como un freno, un piso. De acuerdo con informes del Coneval, indican que entre el primer trimestre y tercero del año, el ingreso laboral se contrajo 12.3%. Solo
pues en un periodo del primer trimestre al tercer trimestre del año pasado. La contracción todavía no se tienen los últimos datos, pero parece ser que pues obviamente sigue al alza y se elevó hasta 45, 44%. Siguen dando casos muy altos, entonces el crecimiento de la economía pues se deteriora, no vemos que ya haya frenado, o sea, ya frenó, pero sigue deteriorando este año. No esperamos una recuperación de 9 o 10%, que sería lo ideal para estar como en niveles del 2018. Va a seguir una economía pues debilitada. La pandemia, hasta que no se controle la pandemia, hasta que no haya estrategias de vacunación, nos queda claro que la gente de la tercera edad, la gente del sistema de salud tiene que ser vacunados, pero también mucho, por ejemplo, en México tenemos destinos turísticos que podrían ser vacunados, los sectores de turismo, toda la cadena productiva de turismo y reactivar estos destinos. No podemos, el turismo se ha caído 57%, 50%, debido pues obviamente a la inseguridad que existe con la pandemia, de voy a llegar al destino, ¿qué tal si me contagio? Y esto ha sido una cadena, y ahora con las nuevas medidas de John Biden de que requieren una vacuna, de que requieren un comprobante oficial donde digan que si vinieron a México no tienen COVID y regresen con los niveles tan altos que tenemos, va a ser pues, obviamente una estrategia, una publicidad mala para territorio nacional el que se pueda pues, llegar a territorio mexicano, o el que puedan venir visitantes. La pandemia va a seguir golpeando la economía mexicana si no se ataca de raíz, si no hay estrategias. Todavía se puede revertir pese a toda esta ola que hemos venido viendo de si el cubrebocas, si no el cubrebocas, si esta estrategia, una estrategia funciona, todavía se puede revertir, pero se requieren de medidas muy fuertes por parte del gobierno. Fíjense, solo el 5% de las empresas del país han recibido algún apoyo por parte del gobierno durante la crisis, pero este 5% estamos hablando de créditos. Muchas empresas dicen, ya no queremos más créditos porque lo único que estamos haciendo es endeudarnos para salir más o menos a tablas de los ingresos que se tienen. Lo que se requiere y lo que se está haciendo en otro país, seguramente ya no lo estarán platicando, pues son otro tipo de estrategias que no hemos visto aquí y que no necesariamente es condonarles todo o dejar que trabajen y operarles sin que paguen nada, pero sí se podrían hacer mejores estrategias. Se habla de que 5 de cada 10 pymes solo aguantarán de 3 a 12 meses más de operación, bajo un empleo formal, y por supuesto si no entran estrategias donde se prohíbe el outsourcing, donde haya más limitante para la contratación de empleos. El cierre del año, por supuesto el año pasado, trajo una desaceleración muy fuerte y lo que se necesitan es poner bases sólidas para que esto se reactive. También, pues por supuesto, se tiene que reactivar la inversión en construcción, ya no lo platicarán, pero bueno, pues también ha quedado muy debilitada. La desocupación se sitúa en 4.4% en el último mes del 2020, en diciembre. Pues este COVID, pero también es cierto, mucho tiene la culpa de esta situación el COVID, pero también es cierto que se requieren estrategias y medidas por parte del gobierno y que vuelva esta unión entre el sector empresarial y el sector gobierno. No se pueden separar. Hay un cierre de empresas real de 2.7 millones de empresas en América Latina y el Caribe, pero México de verdad, el millón de empresas que se ha hablado en su mayoría, pymes, eso es real. O sea, las cifras y los números que están registrados vía INEGI, vía Coneval, son reales, y la única forma de recuperar todo esto es vía estrategias. No se le puede dejar todo a cómo viene Estados Unidos y cómo y qué es lo que nos regala, como para ver por dónde nos puede llegar un poquito de crecimiento o de estabilidad. Cristina.
Muchas gracias, María Elena Vega, por esta primera aproximación a la complejidad de la crisis económica que enfrentamos en el país. Efectivamente, necesitamos certidumbre, necesitamos estabilidad y esto va a depender en mucho de las vacunas que, por cierto, además del tema de la vacuna rusa o de algunas dudas que existen respecto a la vacuna de CanSino, está el tema de que tanto Pfizer como AstraZeneca están demorando la entrega de vacunas. De hecho, el argumento de Pfizer, yo creo que es entendible, es que está ampliando su base productiva, su infraestructura, para poder responder a la demanda de vacunas que está teniendo. Pero por otro lado, tenemos el problema que ya mencionaba la Organización Mundial de la Salud, de que 10 países del mundo están acaparando las vacunas que se están produciendo. Vean el caso de Israel, ya tiene inmunizado el 40% de su población con la vacuna de Pfizer. Entonces, qué padre, qué bonito que Israel muy posiblemente esté caminando para convertirse en el primer país inmunizado en el planeta, pero ¿por qué Israel tiene acceso a tantas vacunas y el resto de la comunidad internacional no las tiene? Entonces hay muchas cosas que debatir alrededor de este tema, pero sin duda las presiones en México alrededor de acceder a vacunas y todo lo que va a girar en torno a esta problemática nos tiene que tener muy preocupados, porque existe ciertamente la posibilidad de que hasta la delincuencia organizada haga uso o manipule el acceso a las vacunas para fines particulares. Por otro lado, menciona María Elena la problemática de la inversión extranjera, el atractivo que debería tener México, que lo tiene, porque hay inversionistas dispuestos a venir al país, pero hay mucha incertidumbre justamente, por ejemplo, por lo que ha pasado en el sector energético. Entonces, esto no nos ayuda mucho. Mientras hablaba María Elena, me llegó un aviso de estos que mandan las notas, las informaciones del Fondo Monetario Internacional, que habla de que todos los países deberían otorgar apoyos fiscales para reactivar lo más rápido posible a las economías. La base tributaria en México es limitada, lo sabemos, y obviamente con la crisis tan grave que enfrentamos, se reduce. De hecho, es un grupo social cautivo el que principalmente constituye la base tributaria del país, pero no resulta suficiente. Entonces, esto que comentaba María Elena de que se ha dado apoyos a las empresas, pero sobre todo en la forma de préstamos, no parece lo ideal. En un ratito más, Alex de Kerpel nos va a comentar la experiencia en Holanda, pero lo cierto es que sí se requiere una estrategia más integral, más pensada de recuperación de la economía y también trabajar, se ha hecho, pero pues tendremos que trabajar más arduamente en no solo la vacuna, sino en una visión integral sobre el tema de salud. Podremos tener vacunas, pero eso no nos va a resolver la vida mientras persistan los contagios y mientras el sistema de salud esté en una situación de imposibilidad de cobertura para la población. Entonces, agradecemos mucho a María Elena y ahora vamos a escuchar las reflexiones de Claudia Ávila, por favor. Muchas gracias primero, Cristina, y al Centro Olof Palme aquí en México por la invitación. Es verdaderamente un honor estar aquí y que me permitan compartirles un poco desde mi trinchera, pues cuál ha sido el impacto de la pandemia, porque no soy economista, no vamos a hablar de cifras, ni de tasas de interés, ni de inflación, pero sí les voy a platicar un poco desde la perspectiva industrial y en particular de la inversión extranjera directa y los parques industriales. Primero que nada, bueno, pues ya lo vimos, todo el mundo hemos experimentado a nivel personal y profesional un impacto por la pandemia. Es un fenómeno único en la historia, creo que nunca antes, y los internacionalistas lo sabemos, habíamos presenciado un contagio tan rápido a nivel mundial. Esto es algo único y pues ni siquiera los analistas, los expertos sabemos cómo proceder con certeza porque lo estamos experimentando, ¿no? Y en este sentido, desde la perspectiva industrial, pues ustedes saben, como bien dirían nuestros amigos economistas, la dinámica de la economía, tanto a nivel local como nacional, a nivel mundial, pues se va teniendo efectos a nivel cadena. Entonces, de entrada, cuando vimos el riesgo de los contagios,
lo primero que hicieron los países fue el confinamiento, y esto desde luego contrajo la demanda de los consumidores y a su vez interrumpió la producción porque los mismos trabajadores no podían ir a las fábricas, y esto afectó también el suministro a nivel mundial, generando desabasto de insumos, baja en la producción, etcétera. Ya hemos oído muchísimo de la interrupción de las cadenas globales de suministro y de valor y todo lo que esto implica. Y bueno, en el ámbito financiero, también en las empresas, pues estuvimos viendo falta de liquidez por falta de ventas, falta de producción, incremento en el riesgo, sobre todo en los créditos, en deuda, baja de rentabilidad, falta de inversión y bueno, poca confianza en los mercados en términos generales. Y esto lo estoy dando de contexto, me voy a ir de lo general a lo particular para aterrizar en los parques industriales. Y bueno, curiosamente que el virus surge en China y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, la economía que creció más en el 2020 fue China con 2.3%, ¿no? Como que ellos empezaron primero en esta cadenita y llevaron a cabo acciones que les permitió seguir creciendo de alguna manera. Y el FMI también prevé que para el 2021 habrá un crecimiento global del 5.2%, curiosamente impulsado nuevamente por China y por India, que podrían crecer a un poco más de 8% en ambos casos. Ahora, ¿qué pasó en la América Latina? Pues la contracción fue de menos 7.7% a nivel del continente, según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y esto significa que ha sido la mayor caída en 120 años, para que dimensionemos el impacto, provocando pues un alto desempleo, mayor pobreza, desajustes en las economías, en los presupuestos de los gobiernos, etcétera. Y bueno, nada más como referencia, las 6 economías que más cayeron en América Latina el año pasado fueron Venezuela con menos 30%, Perú casi 13%, Panamá, Argentina, México con menos 9% y Ecuador. Y la CEPAL mismo proyecta que para este año 2021 los países que experimentarán más crecimiento son Perú, Panamá y Bolivia. En el caso de la economía de México, de acuerdo con proyecciones, hay muchas proyecciones, en la que tengo aquí actualizada ya a la mano es de Scotiabank. Se prevé que México crezca al 3.3%. Hay un crecimiento del PIB, pero obviamente pues depende cómo avancemos con el tema de la vacuna, que nos genere más certidumbre en el mercado. Ahora bien, es importante verlo desde la crisis, el impacto, desde el punto de vista industrial y de comercio. Quiero invitarlos a pensar que siempre en cualquier crisis, esta es la primera a nivel mundial por una pandemia, y bueno, tuvimos una crisis también financiera, recuerdan, en el 2008-2009, pero siempre en una crisis hay ganadores y perdedores. Entonces, pues entre los perdedores, pues fueron aquellas industrias que requieren forzosamente del contacto con la gente, el contacto presencial para actuar. En este caso, pues vimos, y María Elena lo mencionó, todo el tema de las líneas aéreas. O sea, el año pasado hubo una contracción de más de la mitad de los vuelos en todo el mundo en general. Pues desde luego el turismo, los centros comerciales, la renta de oficinas, todo lo que tiene que ver con recreación, parques de diversión, cines, pues desde luego las escuelas. Hemos visto cómo ha bajado la matrícula escolar porque no todos tienen el acceso vía remota, los restaurantes, ¿no? Bueno, entre otros. Y en cuanto a los ganadores, pues vemos que en primer lugar está el comercio electrónico. Ayer salió el informe más reciente de la Asociación Mexicana de Ventas en Línea y nos decía Pierre Aller, que es Pierre Aller, el director, que el comercio electrónico en México creció 81%. Es un incremento impresionante que en términos de dinero representa 316 mil millones de pesos en ventas, lo que significa 9% del total de las ventas al menudeo. Antes la gente no compraba en línea porque tenía miedo de que le fueran a clonar la tarjeta
o no había acceso a internet, o la gente no tenía tarjeta. Ahora gente que no estaba acostumbrada a usar el sistema bancario, que todo era en efectivo, pues abrió, aunque sea una de esas tarjetas de débito en el OXXO, y ya vemos que es más práctico, más cómodo, pues que me llegue a mi casa. Bueno, obviamente todo eso trae toda una problemática de logística que les hablaré más tarde, pero bueno, también entre los ganadores están las farmacéuticas, obviamente por la vacuna, por los medicamentos, los fabricantes de insumos esenciales, lo que necesitamos para sobrevivir, dirían nuestros economistas, sine qua non, obvio, comida, ¿no? El plástico, que estamos aversos al plástico, pero pues el cartón, ¿no? O sea, todos los empaques de que vienen de Amazon, lo que nos traen de comida en casa viene con plástico, ¿no? Aunque por un lado nos prohíben las bolsas, pero por otro todo llega emplayado, ¿no? Desde luego la tecnología, la venta de computadoras, de dispositivos creció más allá de los promedios en años anteriores, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de ganadores y perdedores, ahora me voy a saltar al tema de la inversión extranjera directa, que como ustedes saben, la inversión extranjera directa son los flujos de capital que se plasman en empresas, no los que llegan en bolsa o en inversiones que con un clic se pasan de un país a otro. Esa es la inversión extranjera indirecta. La directa es concretamente empresas, tanto de turismo, de servicios, de muchas industrias. Yo voy a enfocarme en particular en IED de manufactura. ¿Por qué? Porque es la que más llega a México. Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, México ocupa el lugar número 14 como país que recibe IED, con alrededor de 2.1% del flujo mundial. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de lo que estamos viviendo por pandemia, por las políticas públicas de nuestro gobierno, por la incertidumbre que teníamos con las políticas del expresidente Trump, por muchos aspectos, la violencia, la inseguridad, a pesar de este panorama incierto en México, nuestro país sigue siendo competitivo, principalmente por la ubicación geográfica. Más allá de las situaciones en la relación bilateral con Estados Unidos, pues finalmente este país vecino es el principal mercado a nivel mundial y nos toca la suerte o la desfortuna de estar ahí pegados, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho porque una de las principales determinantes de la inversión extranjera directa es el acceso a los mercados. Entonces, pues la ubicación geográfica ya es un punto favorable para México, que ahí está. Pase lo que pase, nunca vamos a cambiar de lugar en el mundo. Entonces, eso nos ayuda, pero no debemos confiarnos. Digo, llevamos años y gracias al NAFTA, que es el anterior acuerdo, que nos permitió integrarnos a las cadenas regionales de suministro y de valor en Norteamérica y todo el crecimiento de la industria automotriz, la industria aeroespacial, nos permite seguir compitiendo, pero no podemos confiarnos porque el famoso pipeline, que son los proyectos en lista de espera para aterrizar a México, pues se nos puede acabar. Pero bueno, a pesar de todo esto y aún con la pandemia, el año pasado, de enero a septiembre, México captó alrededor de 24,000 millones de dólares en nuevos flujos de IED, que curiosamente no nos fue tan mal, digamos, fue 9.9%, bueno, 10% menor al 2019, pero en pandemia nos pudo haber ido peor. Y de los países que más invierten en México, pues el 57% viene de Estados Unidos, casi el 40% de Canadá, y después ya tenemos algunos países europeos como España, Países Bajos. Alex, pues también es un jugador importante en México, Reino Unido, etcétera. Obviamente de Asia, pues tenemos una inversión importante de Japón, de Corea del Sur, de China, que empieza a llegar también. Ahora, el 40% de la inversión extranjera que viene a México se va al sector de manufacturas. Y curiosamente, dentro de manufacturas, el 33% prácticamente se va a la fracción de equipos de transporte.
¿Qué es esto de equipos de transporte? Pues obviamente toda la proveeduría vinculada a la industria automotriz, a la industria aeroespacial, en donde México es uno de los principales jugadores a nivel mundial. Y segundo lugar, aparte de la manufactura, con un 18%, son los servicios financieros y de seguros. ¿Qué quiere decir esto? Pues todos los fondos de inversión, todos los bancos que vienen a México por lo atractivo que es el país en términos de rendimiento, pues también siguieron llegando, afortunadamente. Entonces, con todo este contexto, me voy a la tercera fase de mi intervención, que es el sector inmobiliario industrial. Dentro del sector inmobiliario en general, pues sí vimos a los perdedores, principalmente oficinas, pues ahí pues todos los que tuvimos que irnos a trabajar en casa, el famoso home office, pues ese sector pues sí fue perdedor. Centros comerciales, porque ya sabemos por confinamiento muchas plazas pues se quedaron vacías. En la parte de turismo también, los hoteles, vivienda, ¿no? Porque bueno, ya las ventas de vivienda en todos los sectores, tanto de interés social como residencial, bajó mucho. Hoy se está reforzando la renta con los inmuebles que ya existen, por lo cual no hay demanda para nuevos en términos generales, pero el sector inmobiliario industrial tuvo una dinámica al revés. ¿Por qué? Porque el sector inmobiliario industrial es la casa de la industria y gran parte de esa industria viene de sectores esenciales, como ya les dije, ¿no? Alimentos, plástico, pero también, por ejemplo, empaques de aluminio. Ustedes dirán, ay, eso no es esencial, sí, pero ¿dónde voy a poner el atún? O sea, el de la etiqueta, el de la tinta, si piensan en toda la cadena productiva de lo que comemos procesado, pues es mucha industria. Obviamente, la tecnología también. México tiene una industria importante que suministra a electrodomésticos, a las computadoras también. Hay un clúster muy importante en Tijuana, Mexicali, de dispositivos médicos. La industria farmacéutica en México también es muy importante. Y todo esto se vive en la industria inmobiliaria industrial. Ahora, el sector inmobiliario industrial es todo. Las naves aisladas, las bodegas, los almacenes, pero yo les voy a hablar en particular de los parques industriales que tienen la característica de ser terrenos delimitados, bardeados, que tienen todos los servicios para que estas industrias operen de manera óptima dentro de los mismos, porque hay áreas verdes, administración interna, seguridad, muchos servicios, y no es lo mismo operar dentro de un parque que fuera en una nave aislada, donde pues la seguridad, llevar la luz, el agua es mucho más caro y menos eficiente. Entonces, nosotros hicimos bueno, yo represento, como bien lo mencionó Cristina al inicio, a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPI, que representa alrededor de 370 parques industriales ubicados prácticamente en todo el país, en 25 entidades federativas donde hay industria. O sea, no estamos en aquellas entidades que no tienen vocación industrial, como Guerrero, como Oaxaca, como Colima, pero prácticamente en todo el país. Entonces, hicimos una encuesta en el mes de abril para ver qué impacto había habido, ¿no? Entonces, curiosamente, la mayoría de los inquilinos, que son las empresas que rentan las naves dentro de los parques, seguían operando. El impacto, pues, mayor, entre comillas, que vimos fue el diferimiento de pagos de rentas, porque a la inversa de lo que vimos en los centros comerciales o en las oficinas donde los inquilinos no pudieron ya pagar renta, en los parques industriales, como la industria que opera en el mismo es de largo plazo, o sea, un proveedor de motores para una armadora de autos, pues no puede decir hoy cierro y mañana abro, como una tienda de ropa, ¿no? O sea, son inversiones de muy largo plazo. Entonces, a lo mucho lo que vimos fue que hubo renegociación de los contratos de arrendamiento para postergar un poco más las rentas, pero eso fue en el mes de abril. Pero para julio ya estaban otra vez operando a un ritmo casi igual que previo a la pandemia. Entonces, los desarrolladores, que son las empresas que representamos, que son los propietarios del terreno y la nave, que la rentan, realmente no tuvieron grandes problemas. Al contrario,
curiosamente siguieron llegando los proyectos, seguimos viendo ocupaciones de nuevas naves industriales, e hicimos también un conteo de los proyectos nuevos de inversión, que en inglés les llamamos el Greenfield, en los medios, y captamos alrededor de 90 proyectos nuevos que ya se venían gestionando en el pipeline, en este seguimiento de nuevos proyectos de inversión para aterrizar en México. Y pues como los parques ya están listos, ya con la luz, con el agua, y tienen redundancia para que no se les vaya la luz como a mí en mi casa, o sea, son muchas ventajas de los parques que se unen a las ventajas de México. O sea, hay que ver que México, aparte de la ubicación geográfica que yo les decía, pues también tenemos mano de obra calificada, que eso no es un cliché, es verdad. Ha habido comparación de ingenieros, por ejemplo, en Nissan, nos decían, tenemos un grave problema en la planta en Aguascalientes de rotación de ingenieros. Entonces, al principio nos preocupamos, pero el gerente nos dijo, no, es broma, es que nuestros hermanitos de Nissan en otros países se están llevando a los mexicanos de esta planta porque son más eficientes, aprenden más rápido, y entonces ese era el problema, entre comillas. Entonces, realmente en México tenemos gente muy capaz, que es una de las ventajas también. La cadena de proveedores locales, los tratados de libre comercio, todo eso son ventajas que ayudan a que siga llegando la inversión. Hoy el riesgo es que ese famoso pipeline se vaya secando, que los proyectos que se venían gestando desde antes pues ya se interrumpan o ya no lleguen, ¿no? Porque pues también estamos en competencia con otros países en equivalencias de tipo de economía como Brasil, Vietnam. No nos comparamos con Estados Unidos, China, que tienen pues otras ventajas, pero lo importante es, y ya para terminar mi intervención de 15 minutos, es que más allá de juzgar al gobierno, porque eso no ayuda en nada, es identificar qué podemos hacer cada uno desde nuestras propias trincheras. En nuestro caso, como desarrollo inmobiliario industrial, es pues seguir brindando esa infraestructura, seguir invirtiendo, apoyar a los inquilinos para ver cómo los seguimos vinculando con las universidades, apoyar a los estudiantes para que se integren a esa fuerza laboral que requieren las empresas, ayudar a los inquilinos, porque ellos sí tienen el problema de que no se le contagien los trabajadores, porque si no el gobierno les cierra. Entonces, ayudar con los protocolos de seguridad, ¿no? A la entrada de los parques, con estándares internacionales que estamos promoviendo en la ANPIP, toda la parte que inclusive Alex mencionó. También estamos promoviendo mucho la sustentabilidad en los parques, responsabilidad social, que un parque también tenga un impacto positivo en la comunidad, que den prioridad a proveedores locales, tanto de aspectos como limpieza, servicios al parque, alimentos, uniformes, etcétera. Entonces, eso estamos haciendo nosotros. Ahora, como gobierno, yo diría que debemos de tener certeza de largo plazo, porque capitales que vienen a México a apostarle al país a 5 a 10 años, no pueden ellos pensar en invertir si cambiamos las reglas del juego, si cambiamos la normatividad a cada rato. Entonces, más allá de juzgar o no, porque no nos corresponde juzgar las políticas públicas del gobierno, es sugerir, sumarnos, cómo le ayudamos al gobierno, porque es importante tener esa certeza, la transparencia, un ambiente amigable de negocios, la flexibilidad laboral. Ahorita estamos discutiendo que si outsourcing, que no outsourcing. Desde luego que es importante apoyar pues la labor de los empleados, de los trabajadores, con salarios que también puedan tener ellos certeza de largo plazo, prestaciones, pero no irnos al extremo de agarrarle la mano a los empresarios. La estabilidad económica, la estabilidad social, la seguridad, todo eso son aspectos dentro del ambiente amigable de negocios que necesitamos como país. Entonces ya dije, 1, certeza para poder planear a largo plazo. 2, ambiente amigable de negocios. 3, la infraestructura. O sea, no podemos tener parques industriales de clase mundial o empresas de alto valor agregado como dispositivos médicos si no tenemos carreteras, si no tenemos un sistema de energía eléctrica, si no tenemos aduanas ágiles en la frontera. Todo ese tema de infraestructura, servicios, desde luego, porque quienes vienen de otros países pues necesitan hospitales, escuelas para sus hijos, servicios aduaneros, notarios, o sea, toda esa infraestructura desde el punto de vista sistémico como país. 5, la vinculación con el mundo. No nos podemos cerrar al mundo, debemos de seguir participando tanto a nivel multilateral
en la Organización Mundial de Comercio, en la Organización Mundial de Aduanas, en la Organización Mundial del Trabajo, de Salud, de Naciones Unidas, en sus diferentes conferencias, resaltando nuevamente esa tradición proactiva de México a nivel mundial y desde luego dar seguimiento a los tratados de libre comercio. Hoy hablamos del TEMEC y nos asusta qué va a pasar. A ver, tranquilos, ya existe el NAFTA. TEMEC es una continuación, ya estamos acostumbrados a todo el tema de reglas de origen, de los paneles trinacionales para diferencias, ¿no? Entre los tres países. Es una actualización. No tengamos miedo, hay que darle seguimiento y finalmente apoyar a las pymes. Si cierran las pymes y no vemos apoyo de gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, a las empresas que cumplen ciertos criterios de pago de impuestos, de empleos formales, una serie de cosas, el gobierno les está subsidiando, no por regalar dinero, sino por ayudarles a sobrevivir, porque a su vez de ahí viene toda la economía formal. Si seguimos subsidiando la economía informal, pues no va a haber en cadenita, como yo inicié mi intervención, de pago de impuestos, incrementar los recursos del erario, el IMSS, todo eso. O sea, debemos de apoyar, pero por el canal formal, no por el informal. Pero bueno, eso es en términos generales, y ya llegué más o menos a los 15 minutos. Mi primera intervención y gracias nuevamente. Muchas gracias a Claudia Ávila por esta presentación que nos deja un sabor de optimismo, pero de cautela. Es decir, hay que hacer la parte o asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. Lo que ha señalado respecto a lo que se debe hacer para que México siga siendo una de las principales economías en el mundo y atraiga inversión extranjera y demás, son cosas que hemos debatido todo el tiempo. El tema de infraestructura, por supuesto, el tema de trámites aduanales o el tema de tramitología para hacer inversiones en México. Eso es algo de lo que se queja mucho el inversionista extranjero. La certidumbre, ser transparentes, aprovechar el hecho de que tenemos una ubicación geográfica privilegiada y eso nos ha abierto muchas puertas, pero tenemos que diseñar estrategias alrededor de eso y no esperar que solo por la vecindad geográfica con Estados Unidos todo nos caiga en las manos. Muy importante. También muy interesante en el inicio de su exposición, Claudia, nos hablaba de China, que ha sido el motor de la economía mundial por largo tiempo y ahora este año se perfila también junto con India como el que va a jalar al mundo para empezar a salir de esta crisis. Yo quería señalar solamente que China tiene una experiencia aprendida, tuvo el SARS en 2002-2003 y ese SARS le pegó económicamente de manera brutal, cayó su PIB, se desplomó el turismo, sus líneas aéreas padecieron mucho y China aprendió su lección. Esto es importante porque a la luz de la pandemia es importante aprender las lecciones. ¿Qué nos deja la pandemia? Aparte de la crisis, aparte de el luto mundial, porque hemos perdido a muchos seres queridos y mucho capital humano. ¿Qué más nos deja la pandemia? Hay que aprender las lecciones. China nos está mostrando que padeció un primer coronavirus bastante letal, bastante contagioso en 2002-2003 y que se preparó de mejor manera porque sabía China que podía volver una enfermedad muy contagiosa a golpearla y ha sido el país que ha tenido de las mejores respuestas ante la pandemia. Alex de Kerpel, por favor. Podemos pasar a la primera lámina. Esto es nada más como un esqueleto sobre lo que podremos platicar en este momento. En Países Bajos, pues es como en México, ¿no? Es una situación excepcional el tema del COVID. Se estaba hablando de los años que va, la caída económica, los años que va a tardar la recuperación. Y bueno, pues las tendencias son muy similares. Verdaderamente es un acontecimiento que no se había visto, al menos desde la posguerra, y las medidas que se están implementando también son excepcionales y no se hayan visto tampoco al menos en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, en el caso de Holanda, bueno, al día de hace 2 días, había 956,000 casos confirmados de infección de COVID, con un número de víctimas mortales de 13,665. Ya empezó la campaña de vacunación, pero bueno, básicamente el tema de la vacunación en Holanda también está tan claro como aquí en México. Es decir, bueno, ya tenemos 173,000 personas vacunadas en una población de 17 millones.
Pero bueno, el tema de la falta de certidumbre en cuanto a la llegada de las vacunas y de si Pfizer va a enviarlas o no va a enviarlas, eso es exactamente lo mismo que se está viendo en países en Europa. Ya se habla, bueno, hay una segunda ola de COVID, de hecho ya se habla incluso de la tercera ola, pero bueno, la segunda ola registrada desde el mes de octubre, y justamente se dio una política de reapertura, las escuelas están, por ejemplo, abiertas, y también el sector restaurantero se abrió parcialmente, pero probablemente un poco más que en México, de tal suerte que, bueno, igual que en México, los festejos de diciembre pues tuvieron una consecuencia muy negativa en cuanto al recrudecimiento en el número de casos, de tal suerte que el gobierno tuvo que dar marcha atrás e implementó de plano un toque de queda a partir del sábado pasado, que como ustedes quizás han podido ver en la prensa, pues ha causado en esta ocasión protestas en las calles, en las principales ciudades del país, aun cuando, de acuerdo a encuestas, la mayoría de las personas en Holanda están de acuerdo con el mantenerse en cuarentena adentro de casa, pues hay un 18% de personas que no lo están. Y bueno, estas protestas en la calle que han causado miles de multas, la multa más barata son 400 euros por encontrarte en la calle, y también bastantes cientos de arrestos, pues es algo inusitado. Es algo inusitado, son disturbios sociales que no se han visto también en 40 años. De pronto la policía se ha visto por momentos rebasada, está dirigido por grupos de jóvenes, entonces no sabemos si también aquí hay un elemento social que contribuye a este tipo de disturbios. Y en fin, bueno, en lo que se resuelve, el tema es que se ha atacado incluso a centros COVID, ¿no? de test y de vacunación. Entonces, bueno, eso es, digamos que, increíble. Países Bajos está muy avanzado en el tema de pruebas a la población. Se está ahorita realizando 50,000 pruebas a la semana. Existe un sistema como el que se trató o se está tratando de implementar en México también, una aplicación en el teléfono portátil, que en este caso se llama Corona Melder, que se introdujo pues temprano en la pandemia y que está reportando hasta ahora 14,000 casos confirmados. Es un sistema de seguimiento de los lugares donde está uno con respecto al momento en el que está uno adquiriendo la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que se refiere al tema de COVID. Lo mismo, todo depende de cuándo pueda lograrse la vacunación al menos 75% de la población con el objetivo de llegar a la famosa inmunidad de rebaño. Pero bueno, entre tanto, la caída del Producto Interno Bruto en Países Bajos varía entre las proyecciones más negativas, todavía por confirmarse, 7.5% del PIB contra 9% de México, ¿no? Y bueno, la más probable, que es la que tengo de uno de los bancos holandeses más confiables, es de 5.2% de caída del Producto Interno Bruto, con una caída del consumo doméstico, el consumo privado, de 4.3%. Entonces tenemos también una inflación que se ubica en 4.6%, la inflación en 1%, el desempleo en 4.3%. Entonces, bueno, esas son las cifras, y quizás más inquietante pues es la fuerte caída en exportaciones de un país que depende totalmente de su comercio, que está totalmente volcado hacia el exterior. 4.2% de caída en las exportaciones estimado a 2020. Todavía falta por confirmarse, estamos por recibir las cifras del último cuarto. Y con una recuperación estimada también probable de 5.7%, de acuerdo a las tendencias normales. Y las importaciones, pues caída de 2.6% y una recuperación estimada para el próximo año de 7.4%. Entonces, gasto público, también una caída de 0.7% y una recuperación estimada de 4%. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Entonces, bueno, aquí tengo... ¿sí? Ya. Ya.
Gracias. Es que no se cambió en mi pantalla grande. Entonces, bueno, aquí tengo el tema de, en Países Bajos se habló de un lockdown inteligente, entre comillas, un poco a la manera de los países nórdicos, particularmente de Suecia, muy puntual. Pero bueno, estamos viendo que finalmente, en el momento de que se decide hacer el toque de queda el sábado pasado, pues probablemente la estrategia no estuvo funcionando como se hubiera deseado, ¿no? Entonces, bueno, mencionar brevemente el Foro Económico Mundial ubica a Países Bajos en cuarto lugar como país con posibilidades de una recuperación rápida. Entonces, a nivel mundial, está por abajo de Dinamarca, Finlandia y Noruega, pero arriba de China, Canadá, Nueva Zelanda, Bélgica, Alemania e Israel, Francia e Israel justamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué se espera una recuperación rápida? Bueno, verdaderamente el cierre de actividades tuvo un relativo bajo impacto, sobre todo, por ejemplo, en el sector como servicios, todo lo que es turismo no es tan afectado o más bien no es tan relevante la afectación como puede ser en el caso de México. El país contaba ya con una infraestructura digital de alta calidad y también un número o la mayoría de las transacciones económicas ya realizadas por esa vía, incluso, bueno, por teléfono portable, pero también, es decir, ya no, es una sociedad en la que ya no se usa prácticamente el efectivo, todo es a través de transacciones electrónicas y la compra también de productos y servicios. Por lo mismo, pues esto significa que la población está bien capacitada para el manejo de las tecnologías de la información. Otros elementos positivos, instituciones sociales avanzadas, particularmente en el cuidado a enfermos y a ancianos, acuerdos laborales flexibles, pero esto es algo que ya antecedía a la pandemia. Entonces quedó muy bien, ¿no? Realmente ya en muchas sociedades, en muchas empresas, instituciones de Países Bajos, una gran parte del trabajo se realiza desde casa, ya desde antes, ¿no? Y por supuesto también hay toda una serie de propuestas para el tema de formación y educación. Los sistemas híbridos de formación pues son algo, moneda común en Países Bajos. Y aquí llegamos al tema, bueno, de paquetes de medidas de apoyo por parte del gobierno, que simplemente para 2020 alcanzaron los 37 mil millones de euros, básicamente destinados a evitar la bancarrota de las empresas y a evitar también el desempleo. El desempleo se apoya tanto por vía del seguro para empleo, como por vía también de apoyo a las empresas, de tal suerte que no despidan al personal, es decir, que se ajuste el contrato laboral a determinado número de horas, de las cuales además, pues, se hacen en casa, ¿no? Entonces hay personas que trabajan pues, en régimen de 32 a 35 horas, 4 días por semana, o incluso en casos extremos, pues, con el objeto de que el personal no sea despedido, pues se reduce incluso el tiempo laboral, y para esto hay estímulos por parte del Estado. Un gran tema pendiente que reveló, no es un avance, no es un apoyo a la buena posición competitiva de Países Bajos, pero un tema pendiente es el tema de los impuestos. Los impuestos no utilizados necesariamente como apoyo en el contexto de la recuperación económica, sino todo lo contrario. Justamente hace algunos días hubo una queja social. A mí me da la impresión de que esta queja social se alargó y después ya se convirtió, cuando hicieron el toque de queda, ya fue uno de los motivos, o también estaba subyacente en las protestas juveniles del fin de semana. Pero el tema es que, bueno, los impuestos, el gobierno estaba solicitando el reembolso de impuestos para niños obtenidos, en opinión de algunos, de manera fraudulenta. Y el tema es que esto, por supuesto, afecta mayoritariamente
a poblaciones de nuevos neerlandeses, mayoritariamente originarios de la inmigración. Y esto fue hecho de una manera de tal suerte que había personas que tenían que pagar 40 o 100 mil euros en un momento dado por parte del servicio de impuestos. Tenían que pagarlo en un momento, en un contexto además de pandemia. Entonces esto, por supuesto, causó un escándalo de tal suerte que el gobierno de Países Bajos, encabezado por su primer ministro, pues renunció en días pasados. Por supuesto, el gobierno sigue todavía funcionando de manera provisional, el gobierno de misionario, y estará en su puesto cumpliendo sus funciones hasta el mes de marzo, cuando de todas formas ya estaban planeadas las elecciones legislativas el día 13 de marzo. Entonces, este es un tema que también, es decir, no fue todo miel sobre hojuelas, eso es lo que quiero decir. ¿Qué más? Bueno, la recuperación no se espera espectacular, ¿no? Por el tema de que depende mucho, Holanda está muy expuesto en su sector externo, es decir, en todo lo que es su comercio. Entonces, como funcione el comercio internacional, será como funcionará la economía del país. Podemos pasar al siguiente, por favor. Voy un poquito más rápido, creo que me detuve demasiado porque esto era nada más contextual. Entonces, bueno, en el caso de la relación con México, bueno, simplemente tengo las cifras nada más hasta el tercer cuarto de 2020. Tengo problemas para encontrar la información en el nuevo sistema de Data México. Entonces, a lo mejor es falla mía, pero hasta el tercer cuarto de 2020, exportaciones de 1.305 millones de dólares, importaciones de 1.389 millones de dólares. Está visto desde el punto de vista desde México. Entonces, México está hoy en día con un déficit de 84 millones de dólares. La balanza comercial, ahí la pueden ustedes apreciar, pues muestra un bastante equilibrio. Es una balanza muy, muy equilibrada. Nunca ha sido una cuestión. Algunos años está México en superávit, algunos años es Países Bajos. Los productos, aquí los tengo, los comentamos si a alguien le interesa. México, a mí me quisiera pasar a la siguiente para ir al tema de inversión, que es el que más me interesa, porque es con el que puedo ilustrar el clima de negocios, o en todo caso el sentimiento de las empresas holandesas respecto al mercado mexicano, que bueno, aquí ya actualicé, ya no me dio tiempo de cambiarlo en la lámina, pero bueno, la inversión extranjera a México en 2019 aumentó, es de 650 millones de dólares, acumulado desde 1999, que es el registro que tenemos, 20,000 millones de dólares. México, más bien Países Bajos es para México actualmente la quinta fuente de inversión extranjera directa, y en el acumulado, incluso al menos hasta el 2018, estaba en lugar número 3. Entonces, Países Bajos y sus empresas son una importante fuente de inversión extranjera directa en México. Los temas en los que se enfoca esta inversión, y desde luego nuestro propio programa de trabajo, son agroindustria, energías renovables, agua, infraestructura, logística, salud serían los principales. Y bueno, no tengo las cifras de 2020, pero sí puedo decirles que hay, al menos sabemos de inversiones por un valor de 133 millones de dólares en el caso de Vopak en Altamira. Tanto Vopak como Shell están trabajando con proyectos en Altamira. Vopak es una empresa de almacenamiento de combustibles en puerto, y Shell, como todos ustedes saben, tiene el tema de exploración y explotación de hidrocarburo en aguas profundas. Entonces también lo están haciendo frente a las costas de Tamaulipas. Estas son inversiones de 2020. Entonces Holanda este año que acaba de pasar es el primer inversionista en el estado de Tamaulipas. Shell tiene otros negocios, como ustedes saben. Las gasolineras siguen instalándose de Shell, cada una con un valor de $1 millón de dólares. Van Oort, empresa de perforación, dragado de puertos, está activamente colaborando en el proyecto Faro de la administración
mexicana de la refinería de Dos Bocas. Entonces, es decir, lo que podemos ver aquí es que las empresas de Países Bajos se adaptan, es decir, que no importa cuál sea la política coyuntural por parte del Estado, usualmente las empresas de Países Bajos tratarán de participar sin importar, con una aproximación extremadamente pragmática. Pero eso no quiere decir que sean las únicas inversiones que hay. Tenemos otro tipo de inversiones. Como decía María Elena, algunas inversiones, es verdad, pues son reinversiones, es decir, hay expansión por parte de las empresas, no son inversiones nuevas. Las inversiones nuevas quizás hay una tendencia a que se limiten o a que se detengan, pero siguen llegando. Es decir, podemos hablar de expansión, de inversión en el caso, solamente para 2020, en el caso de Unilever, de Shell, de Heineken, la cervecera. Para todos ustedes es conocido también, o para la apertura de la tienda de productos de bajo valor, de bajo precio, Gema, que es una inversión que compite con las cadenas japonesas y coreanas, con la intención de abrir 200 tiendas de aquí a 2025. Entonces, para fin de 2021 habrá ya 30 tiendas abiertas. Y bueno, y menos conocidas porque son menos vistosas, pero tenemos también inversiones en el estado de Querétaro de semillas, una empresa que se llama Rexone, otra de una empresa automotriz por $12 millones, AWL, otra de sustratos, una planta de energía circular, todo esto en Querétaro, una planta circular por $1 millón. Es decir, que lo hay. Yo espero que, aunque sí hay una caída de la nueva inversión, pero no deja de haberla. O sea, ese es el mensaje. No deja de haberla, no deja de haber interés por México y, en mi opinión, es decir, se toma un poco la política o las medidas que pueden afectar a los inversionistas como algo coyuntural, que se espera en algunos años cambie. O sea, se espera que el clima de negocios cambie y la apuesta de las empresas es por los negocios y por las inversiones a largo plazo. Es decir, y por eso me detuve más en la parte de la inversión que en la parte propiamente comercial, ¿no? Porque aquí estamos hablando de proyectos a largo plazo, y bueno, en cuanto mejoren las condiciones, se sabe que o cambien las condiciones o se renueve el clima de negocios, pues está toda la posibilidad para las empresas de energías renovables, ¿no? Entonces, por supuesto que permanece en nuestro programa de trabajo ese tema. Y de hecho, bueno, no solamente como tema, sino incluso como términos de referencia de nuestro propio trabajo, nuestro propio programa de trabajo que está casado con los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, ¿pueden pasar al siguiente, por favor? Yo me voy a apurar, o si quieren le paro y ya lo demás lo vemos como lecciones del COVID. Yo creo que a nivel de las empresas, esto vale para las empresas holandesas establecidas en México, pero también incluso dentro de Holanda. Pues bueno, hay por supuesto el tema de la adaptación al periodo de contingencia sanitaria que tuvo lugar en el segundo cuarto de 2020, a nivel, por supuesto, laboral, y de medidas y de coordinación, incluso con las autoridades sanitarias, el intento de las empresas automotrices de Países Bajos, que son de Tier 2 y 3, de iniciar automáticamente producción en cuanto se permitiera, porque las empresas compradoras en Estados Unidos ya estaban pidiendo los insumos. Tenemos varias empresas en ese caso, al menos 5 en el estado de Querétaro, y ellos son empresas que arrancaron inmediatamente operaciones. Y al mismo tiempo de esta adaptación al periodo de contingencia sanitaria, se estaba dando y se estaba pensando la adaptación y planeación en el contexto de la entrada en vigor del TEMEC a partir del 1 de julio. Entonces, son dos temas que se estuvieron manejando y discutiendo en paralelo. El tema, por supuesto, la implementación de trabajo a distancia, para el cual algunas empresas están mejor capacitadas que otras aquí en México. Por ejemplo, puedo decir que también las 4 insignias financieras holandesas en México, pues nos reportaron que ellos estaban ya operando así. Entonces, para ellos no implicó
un mayor problema. Capacitación en el uso de tecnologías digitales para los otros, los que no estaban familiarizados. La productividad medida por proyectos, algo nuevo quizás en México, si bien las estructuras organizacionales de Países Bajos son mucho más horizontales que aquí, ese quizá no era el caso en algunas de las empresas establecidas con capital holandés y mexicano. El tema del manejo de datos personales, que es un tema que interesa a todos en Países Bajos también, incluso a nivel de políticas públicas. Nuevo pacto laboral, lo que ya comentaba yo, se adapta a México también a nivel de horas, con el objetivo de evitar el despido de personal. Pero esto sí, en muchos casos apoyado por las empresas mismas, entonces hay un cierto margen y no necesariamente, por supuesto, las empresas establecidas en México pues tampoco recibieron apoyo por parte de instituciones de la administración mexicana, pero sí que en algunos casos recibieron apoyo por parte de sus corporativos en Países Bajos. Enseñanza de modelo híbrido, ya lo comenté, y la introducción de nuevos sistemas de movilidad, que está directamente involucrado al tema de sustentabilidad. Esto muy notorio en las plantas de origen de Países Bajos que están operando en ciudades como Querétaro. Si no están todavía todos en bicicleta, sí están al menos compartiendo vehículos con un programa muy detallado. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, y perdón, antes de pasar al siguiente, nada más mencionar en cuanto a la adaptación al periodo de contingencia, pues muchas de las empresas quisieron hacerlo mejor, tanto como producción, cuando no había, por ejemplo, venta de componentes de industria automotriz, porque no había, se detuvo en un momento dado la cadena de valor, pues se cambiaron simplemente de giro y trataron de hacer productos que funcionaran también incluso para la lucha contra la epidemia. Es decir, que tenemos al menos 2 empresas que comenzaron a producir cubrebocas y otros insumos. Y aquí en la ilustración que estoy poniendo aquí es un anuncio que publica ayer Heineken, México, en donde está anunciando que pone a disposición del sistema de salud 50 toneladas de hielo seco para el transporte de vacunas en las condiciones de menos 70 grados que piden las autoridades sanitarias para evitar la ruptura de la cadena de frío. Entonces, esas son cosas que hacen que en un momento dado pueden servir incluso a la empresa sobrevivir. En el caso de Heineken me queda claro que es más una cuestión de relaciones públicas, pero las empresas de Países Bajos, y bueno, por supuesto, no dejar de mencionar quizás los 2,000 ventiladores donados por Philips, también empresa de Países Bajos al sector salud. Podemos pasar al siguiente. Si quieres, paramos y luego ya regresamos a los demás temas para no monopolizar el tiempo. Muy bien, Alex, pero nos has dado una pléyade de aspectos aquí relacionados con, por un lado, la experiencia de Holanda y por otro lado, medidas que han adoptado las empresas para enfrentar la pandemia. Muy, muy interesante. Bueno, esto de Heineken y lo de los sistemas de refrigeración me parece maravilloso, maravilloso. Pues destacar básicamente aspectos como que Holanda aparece en el Foro Económico Mundial como el cuarto lugar, el cuarto país en términos de recuperación. Eso es muy loable, pero con los asegúnes que ya explicó Alex, hay una segunda ola, hay un malestar social, hay inquietud en los jóvenes, hay toque de queda, hay una serie de situaciones inéditas para un país del nivel de desarrollo y de las condiciones de Holanda que también nos tienen que mover a la reflexión. Muy interesante la relación México-Holanda. Quiero comentarles que Alex además es ciudadano binacional, o sea, también es mexicano, por eso ven que se puso la camiseta de que él siempre va a estar apoyando a México, a pesar de que pues él trabaja para la Embajada de Países Bajos. Entonces, eso se agradece mucho, porque yo creo que es momento de solidaridad entre todos ante la crisis que estamos enfrentando. Y
un país en particular de manera aislada no va a poder hacer frente a la pandemia. Entonces, todas las ideas, todos los planteamientos que nos presenta Alex me parecen muy valiosos. Esto del nuevo pacto laboral, habrán visto recientemente en Aeroméxico, los pilotos mejor se bajaron el sueldo para evitar una crisis mayor de la empresa, y no es el único caso que conocemos, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que hacer concesiones en esta crisis para generar un ambiente más propicio que nos permita remontar la debacle en la que nos encontramos. Muchas gracias, Alex. Por supuesto, en un ratito más volvemos contigo y con las preguntas que nos está ya planteando nuestro público. Muy bien, agradecemos la participación de Claudia, de María Elena, de Alex. Vamos a revisar las preguntas que muy amablemente nos están mandando quienes nos acompañan en esta ocasión. Antes de ello, pues los voy a invitar a la encuesta, a participar en la encuesta del día de hoy. Esta encuesta, ya saben, no tiene respuesta correcta, es simplemente un sondeo para saber qué piensa nuestro público sobre el tema que nos ocupa. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo considera que el COVID-19 afecta a la economía mayormente? Las opciones que pusimos aquí incluyen que interrumpe el comercio, que genera desempleo, que genera contagios en los centros de trabajo, que afecta las cadenas de suministro o las cadenas de valor a nivel internacional y local, reduce la mano de obra en diversos sectores económicos, exacerba el nacionalismo y el proteccionismo, ha favorecido nuevos modelos de negocios, ha exacerbado las desigualdades con un efecto desproporcionado en los más pobres y vulnerables, ha propiciado la reconversión de fábricas para apoyar la emergencia sanitaria, y otra opción, la última, es ha reavivado el debate sobre la importancia de un estado del bienestar mejorado, incluyente y que promueva la justicia social. Los invitamos a votar y vamos a leer las preguntas que nos han mandado muy amablemente quienes nos acompañan en el público en esta emisión. Para María Elena, ¿crees tú que caerá el consumo interno y sobrevivirán las exportadoras? Después, tenemos otra pregunta. También para María Elena, ¿de qué manera influyen los proyectos de infraestructura estratégicos de la administración del presidente López Obrador en el desarrollo económico actual? ¿Se puede considerar que está apostando o poniendo todos los huevos en una canasta en la reactivación económica a través de estos proyectos? Otra pregunta para todos. En casa, cuando hay una situación difícil económicamente hablando, primero se recortan gastos antes que endeudarse. Los organismos internacionales financieros no son hermanas de la caridad. Sí otorgarán préstamos con el mínimo de interés para los países más necesitados a fin de atender las necesidades más apremiantes como salud y economía. ¿No creen que muchas empresas han perdido el rostro humano y una responsabilidad social? Los esquemas de subcontratación son un claro ejemplo. Obtener la mayor cantidad de ganancias sin importar a qué costo. ¿Y qué más? ¿Cómo es el panorama en salud y economía? Felicidades a los panelistas. También otra pregunta de Itzuli Araiza. Me gustaría saber qué panorama pueden prever para el empleo informal. Por sí mismo ya es difícil ahora con esta pandemia. ¿Qué caminos puede tomar? ¿Qué rumbos puede tomar? Muy bien, entonces vamos a pedirles a nuestros panelistas comenten, respondan a estas preguntas y vamos con María Elena Vega, por favor. Ok, gracias, Cristina. Estos programas de infraestructura estratégicos que tiene el gobierno, como el Tren Maya, como seguirle apostando a Pemex, como voltear a ver Dos Bocas, de sus grandes proyectos de infraestructura, podrían o parecerían en algún momento, dicen, bueno, sí son grandes estructuras, grandes promotores que nos podrían dar empleo, pero la realidad es que Dos Bocas, pues obviamente vimos algunas inundaciones, Tren Maya, pues lo hemos visto envuelto en litigios,
Hay quien dice que incluso las inversiones van a superar 10 veces lo que tenían programado y que no se va a poder terminar, ni siquiera se va a hacer un primer planteamiento. Se tienen a lo mejor licitaciones o posibles empresas proyectadas para construirlo, pero no para operarlo, porque se habla de subsidios en este Tren Maya, y subsidio, si lo vemos comparado con pues el metro, que lo visualizamos, pues no es una buena alternativa que lo subsidie. ¿Quién lo va a subsidiar? ¿Qué gobierno estatal lo puede visualizar? Entonces, este tipo de planteamientos hacen que pues tengan poco credibilidad estos magnoproyectos que en algún momento alguien lo pensó que podrían ser viables y pueden ser detonadores de infraestructura, de inversión, de empleo. Para muchos estados sí, pero su estructura, como lo están planteando, pues deja muchas dudas, dejan mucho qué tanto podrían ser reactivados, qué tanto podrían detonar empleo, qué tanto de verdad se concluyan cuando dicen que se van a concluir. Pemex hemos visto que pues obviamente va para atrás, se necesitan nuevas estructuras, se necesita un acompañamiento de la iniciativa privada para que verdaderamente los proyectos de gobierno salgan. Es urgente abrir hacia otras plataformas y no apostarle a unos 2 o 3 proyectos, que es lo que estamos viendo. Se necesita forzosamente la participación, a mi juicio, de la inversión privada para que verdaderamente detone los proyectos de infraestructura en México, más proyectos en conjunto. Gracias, María Elena. Claudia, por favor. Pues yo pienso que tenemos que lograr un vínculo con el gobierno en sus 3 ámbitos, porque hemos percibido, digamos, que si bien es importante apoyar el sureste, y todos sabemos que pues no es la primera vez, hay gobiernos, digo, desde por lo menos 3, 4 administraciones anteriores se ha habido este enfoque de apoyar el sureste. Si se acuerdan del programa Plan Puebla-Panamá, la iniciativa Mérida, Marcha hacia el Sur. O sea, siempre hemos querido apoyar el sureste, que a lo mejor por la ubicación geográfica, por la vocación, por muchos motivos no ha detonado. Hoy nuestro gobierno pues está enfocado nuevamente con proyectos, con grandes proyectos como el Tren Maya, que son valiosos, son válidos, pero creo que hoy en pandemia debemos de reajustar las prioridades, porque por apostar un proyecto que puede ser benéfico en el largo plazo, estamos descuidando el corto plazo, y eso va a tener un efecto muy adverso entre las pymes. Sí es importante, reitero, apoyar a las empresas hay muchas posibilidades, por ejemplo, créditos fiscales, o sea, no todo es subsidio a fondo perdido, pero el dar dinero directamente a la gente es como darles el pescado, digamos, ¿no? Y no quiero caer en el mismo cliché, pero es verdad. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas financieramente para que sigan generando, siendo productivas, y con esta cadena de círculo virtuoso de impuestos, empleos formales, cuotas del IMSS, etcétera, etcétera? Entonces, yo pienso que sí es importante que nuestro gobierno pudiera ser sensible a esta necesidad y tener más, ser más receptivo a las inquietudes de la iniciativa privada, porque nosotros hemos tocado puertas para diferentes aspectos, desde luego el tema de la promoción de inversión extranjera directa con Cancillería, con Economía, que nos han escuchado, pero no vemos una estrategia clara, saber quién es quién, con quién nos dirigimos. Lo mismo en el tema de la industria, de los permisos. Hoy vemos a la industria maquiladora y manufacturera de exportación, el IMEX, pues también con esa incertidumbre qué va a pasar con el decreto, que más allá de que hay un sector que a lo mejor pudo haberlo abusado y hacer contrabando, no podemos generalizar. Realmente gran parte de la inversión extranjera directa de manufactura que viene a México viene por ese incentivo de importación temporal que debe seguir funcionando, pero cada día es más complicado, cada día hay más impuestos, cada día hay más burocracia, y eso nos va
a quitar ventajas, ¿no? Entonces sí es importante tener en general un ambiente de negocios donde el gobierno federal sea receptivo, y esa división entre los gobiernos estatales, entre la Alianza Federalista y la CONAGO, pues así se dio por intereses que pueden ser muy válidos, pero también no podemos ver a un nivel estatal dividido, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para volver a retomar el camino de manera sistémica, unidos, sumando cada quien desde nuestra trinchera? Sé que es una posición muy idealista, pero vuelvo a lo mismo. Criticando no podemos hacer nada. No vamos a ganar más que nos duela el hígado, ¿verdad? Sino ver cómo sí, y desde nuestros sectores, pues ir avanzando, ¿no? En general, eso es lo que quisiera compartir. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Alex había levantado su manita, muy educadito él. De todas formas, te íbamos a dar la palabra, Alex. Adelante, por favor. Muchas gracias. No, en el tema de los proyectos estratégicos, nada más comentar, la motivación es buena, como ya se ha comentado. O sea, es decir, la motivación de tener una autonomía estratégica es algo que es positivo y que además no es tema únicamente de México. En otros países también sucede, incluso en la Unión Europea, y ahora en Países Bajos justamente acaba de haber una jornada de reflexión sobre temas estratégicos, los distintos escenarios. ¿Qué pasa si es China el que va a tomar la batuta? ¿Qué pasa si se va a regresar a una Pax Americana 2.0 o si vamos a entrar a un esquema de multilateralismo en materia no solamente geopolítica, sino también incluso comercial? Entonces, bueno, yo creo que la motivación es buena. Yo creo que el tema de la pandemia fue mala suerte, ¿no? Porque justamente hace que la prioridad pues esté posiblemente en otro lado, como bien comentó Claudia, ¿no? Entonces, esa es mi opinión sobre este tema. No tiene nada de malo de ser autosuficientes en materia de combustible o en materia de alimentaria, por ejemplo, ¿no? O al menos en algunos productos, ¿no? Que es lo que hubiéramos querido, al menos los de mi generación, ¿no? Cuando estudiábamos o antes. La motivación, pero bueno, el tema es hasta qué medida se ajusta o no esto a la realidad comercial y de consumo a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, como ya mencioné también, pues las empresas holandesas se adaptan y están participando también en estos proyectos, al mismo tiempo que no dejan de invertir en otras áreas. Gracias, Alex. Yo me quedé pensando ahora que los escuchaba en el tema de la política industrial. Yo he platicado mucho con María Elena, incluso con Claudia en ProMéxico. Recordarás que hablábamos del TEMEC y hablábamos de la necesidad de que, por ejemplo, los diversos acuerdos comerciales que tiene suscrito nuestro país, y el TEMEC lo incluimos, es de manera más reciente, pero tenemos antes que eso un montón, los deberíamos de conectar de mejor manera con una política industrial, porque así podríamos tener el plan maestro para utilizar adecuadamente todas estas herramientas. Finalmente los tratados son herramientas, son instrumentos para conectar a México con socios comerciales de gran importancia, pero a veces queda la sensación de que no estamos aprovechando el potencial de todos ellos, y hay también un desconocimiento y también una necesidad de trabajar con las corporaciones, con los empresarios, para que empleemos estos instrumentos, para que los utilicemos, por ejemplo, para vincularnos más con Israel, más con la comunidad europea, con las comunidades europeas, más con Japón. En fin, creo que herramientas hay. Creo que las piezas están ahí, pero faltaría un reordenamiento en aras de posibilitar que México promueva de mejor manera sus intereses en el mundo, pero también se fortalezca internamente. Me gustaría escuchar sus comentarios de esto, pero antes vamos a dar los resultados de la votación y vamos a comentar qué piensa el público de la pregunta. La pregunta fue, ¿cómo considera que el COVID-19 afecta a la economía mayormente? La respuesta más votada es que afecta a las cadenas de valor a nivel internacional y local. Otra respuesta muy votada fue que ha exacerbado las desigualdades con un efecto desproporcionado en los más pobres y vulnerables. Y por otro lado, otra respuesta muy votada fue que genera desempleo. ¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0.
bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre regionalismo, inversión extranjera directa, agricultura y ganadería, energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, reglas de origen, medio ambiente, cultura y mucho más. Adquiere ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. A la pregunta que le hice a nuestros panelistas, pues también incorporaría yo el tema de que es preocupante. Carlos Slim, ustedes saben, el hombre más rico de México, está hospitalizado, enfrenta el coronavirus. Él, a través de la Fundación Carlos Slim, va a ser uno de los principales proveedores de vacunas para este país. Nos dicen que tiene una neumonía, que está delicado. Hoy es su cumpleaños, 81 años. Y yo creo que el tema también de cómo esta enfermedad es plural. Yo me acuerdo que cuando empezó mucha gente decía, es una enfermedad de ricos, pero no, hemos visto que afecta a muchos sectores de la población. Se afecta a ricos, por supuesto, pero hemos visto al paso del tiempo que los más vulnerables, los más desprotegidos son quienes han cargado con los efectos mayores de la pandemia. Entonces, valga la reflexión, por supuesto, deseamos que Carlos Slim se recupere, necesitamos que se recupere, igual que necesitamos que el presidente de la República esté bien y que todas aquellas personas que están luchando contra el virus sorteen de la mejor manera esta enfermedad. Y les mandamos, por supuesto, todo nuestro cariño, nuestro afecto para que así sea. Vamos a pasar entonces a la recta final con los comentarios concluyentes de nuestros participantes. María Elena, por favor. Gracias, Cristina, Claudia, Alex, un honor estar con ustedes. Sí, hubo una pregunta de Ubaldo, si no me recuerdo, que decía, y creo que con esto voy a concluir, decía si no era, pues obviamente las empresas no son como hermanas de la caridad, pero que si no creíamos que, bueno, pues obviamente estas empresas se les había quitado como el rostro humano. Creo que es una lucha lo que estamos viviendo en materia de salud económica, inversión e incluso esta división que se ha dado entre la ciudadanía de pobres o ricos o fifís y no fifís y todo esto. Creo que se tiene que comenzar a tener una compaginación, supongo, y todos pensaríamos que pudiese venir desde el gobierno, que sería lo mejor y que podamos caminar todos por una misma dirección, que es la economía, reactivación empresa, reactivación empleo. No son las malas de la historia, el sector empresarial, no son hermanos de la caridad, están haciendo un negocio, pero cuando la certeza jurídica de un país no es estable, no es lo óptimo, por supuesto que se replegan para obviamente observar un panorama no solamente nacional, sino internacional, y que es crítico en estos momentos, más cuando no hay una certidumbre. Sí es momento de que den opciones, de ahí que pues obviamente muchas empresas voltean todavía a ver alternativas, pero cuando no tienen ingresos también, y cuando las reglas se complican, también no pueden tener como muchas alternativas, porque hacia dónde van los ingresos. Muchas redujeron salarios y dijeron no despedimos, otras tuvieron la alternativa, no tuvieron la alternativa porque los ingresos pues prácticamente están viviendo día a día, que esos son la mayoría, las pymes, las medianas, y pues obviamente otras están esperando a que den esta estabilidad que se necesita en economía, en reglas claras y obviamente en el rumbo a seguir en territorio nacional. Una cosa es Estados Unidos y lo que nos puede aportar, pero en México se necesita dar mayor certeza jurídica. Muchas gracias a María Elena Vega. Claudia, por favor. Sí, bueno, yo quiero recordarles que más allá de los impactos de la pandemia que ya mencionamos y que desde luego afectan a todos en diferentes ámbitos, no olvidemos la agenda a largo plazo en México y en el país, y tiene que ver con las
megatendencias que discutíamos antes de la pandemia, como es la manufactura 4.0, la tecnología de información centrada en la nube, la parte de inteligencia artificial, toda estos temas que se quedaron como un poco estancados, ¿no? Porque se nos vino encima toda la crisis de la pandemia, pero es importante que no olvidemos en paralelo seguir avanzando en nuestra agenda de tecnología, de digitalización en México. Hablamos de resiliencia en tecnología. Hoy lo vemos con el home office, la necesidad de tener un internet, de usar la nube, pero no podemos permitirnos hacerlo sobre la marcha porque nos surge o porque no podemos sobrevivir, sino que debemos planear en las empresas, en el gobierno, el uso de la tecnología para ser más competitivos, porque, por ejemplo, hoy vemos la necesidad de hacer trámites en línea y no sirve el sistema o no es confiable, no podemos pagar en línea. Eso pues a nivel de trámites, pero si lo vemos a nivel de proyectos, a nivel de qué está pasando con la visión de los autos eléctricos, autónomos, toda la robótica, la inteligencia artificial, y finalmente enfocarnos en la economía circular, ¿no? Que en México estamos muy a un nivel muy inicial, ¿no? No hay la cultura, ¿no? Del reciclaje de la basura, y no solamente es reciclar en cuanto a plásticos orgánicos, sino a nivel industrial, ¿no? Reactivar toda esta idea de reusar, ¿no? Los residuos, o sea, lo digo muy rápido porque ya estamos terminando y no es tema principal de este panel, pero sí, aquí mi intención es no olvidemos esa agenda a largo plazo, sin descuidar el corto plazo, desde luego, que es la manufactura 4.0, la tecnología, la inteligencia artificial, el cambio climático, la economía circular, que a lo mejor será motivo de otro panel, pero no debemos olvidarlo como autoridad, como empresas, y seguir caminando en paralelo, el corto plazo, pero también la planeación a largo plazo, qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones en el país. Nada más para terminar, un ejemplo. No hay vacunas básicas, hay un desabasto, y lo sé porque una amiga fue abuela y me preguntaba, oye, ¿dónde puedo ponerle las vacunas a mi nieto? O sea, ahorita pensamos en el desabasto, pero no pensamos que en 10 años esa generación se va a enfrentar a enfermedades que anteriormente ya estaban bajo control, ¿no? Y así un sinfín de temas. Entonces, no olvidemos la agenda a largo plazo. Muchas gracias, Claudia. Es cierto, casi en simultáneo con el COVID, nos hablaban aquí en México de una epidemia de sarampión por falta de vacunas, entre otras cosas. Y claro, el movimiento antivacunas que también hace su parte, pero efectivamente hay que mirar el bosque, no solo el árbol. Hay muchos temas en el tintero que estamos dejando de trabajar, de observar, porque todo es pandemia, todo son vacunas, todo es el acceso a servicios de salud, pero hay mucho más en lo que tenemos que seguir trabajando en paralelo. Alex de Kerpel, por favor. Muchas gracias, Cristina. De nuevo, muchas gracias por la invitación y un honor estar con estas distinguidas y queridas amigas y colegas. Yo creo que la pandemia demostró que los gobiernos por ellos mismos no pueden quizás resolver todos los temas, sino que definitivamente se requiere la colaboración de la sociedad civil, que puede ser a través de organizaciones no gubernamentales o agencias, e incluso de la academia. Yo creo que lo que pasó el año pasado da una urgencia a distintos temas que ya estaban en su propio proceso, cataliza ciertos temas, que ya muy bien mencionados por mis compañeras. El tema de la agenda digital es fundamental. En Europa y en Países Bajos se está discutiendo sobre cómo poder acceder a un mercado común digital como complemento indispensable al mercado común, a la integración del mercado común, junto con otros temas que han quedado pendientes por años en el tintero, como puede ser, por ejemplo, el tema de los impuestos, etcétera, incluso reconocimiento mutuos de diplomas en otros temas, etcétera. Entonces, eso está verdaderamente en el centro. La reactivación de cadenas de valor, la situación que hemos vivido en los últimos meses, hace pensar
en la necesidad de colocar el abasto de componentes de la industria propia pues de manera segura y cercana. Entonces, esto es lo que se llama y que se menciona en todos los foros como el nearshoring, en donde, bueno, pone a México en una situación extremadamente favorable, ¿no? Porque pues, es hacia donde están dirigidas nuestras cadenas globales y donde ya, de acuerdo a datos que he visto de la Secretaría de Economía, pues ya hay al menos 30 proyectos o 30 de empresas que estaban antiguamente basadas en Asia, que están con intención o ya se están relocalizando en México. Entonces, yo creo que la coyuntura es positiva, ciertamente a largo plazo, y yo creo que muchas de las empresas que lo entienden así. Nosotros, todas las iniciativas que tenemos a nivel de la embajada, tanto de reporte de situación como de proyectos o misiones comerciales, las hacemos en conjunto, no las hacemos solamente con México, sino las hacemos en conjunto con nuestras oficinas en Washington y en Ottawa. En cualquier tema, si es, por ejemplo, un foro de salud, de tecnología. ¿Por qué? Porque la dimensión de las empresas y en ese sentido también ya del ministerio, pues no es nada más México, es realmente América del Norte, ¿no? Entonces tenemos una empresa holandesa en Querétaro que está produciendo tapetes de vehículos para toda la industria alemana, para Audi. Ya son los proveedores de Audi, están en Querétaro, pero su intención es poder llegar a producir 5 millones de sets de tapetes de lujo de vehículos pues, para todo el mercado de América del Norte. Entonces, verdaderamente la ambición está y las posibilidades están, ¿no? La reglamentación está, y bueno, yo creo que el panorama es en ese sentido muy positivo. Entonces, hay otros temas, no voy a entrar en ellos. Lo de la economía circular es absolutamente importante. De hecho, era la segunda parte de mi presentación, que ya no puedo dar, pero la dejamos para otra ocasión. Con Ámsterdam como un modelo, con la adaptación de un modelo por parte de Ámsterdam, un modelo económico que se llama la economía de Dona, que comprende tanto aspectos sociales y de cubrir necesidades sociales elementales con los objetivos sustentables de desarrollo. En el otro extremo es muy interesante. Querétaro está observando mucho este sistema. De hecho, tienen una reunión con la economista que diseña este tema a finales del mes de febrero y ojalá podamos regresar con ese tema otro día. Son temas esenciales y yo creo que los gobiernos no corresponde a los gobiernos hacer todo. Nosotros estamos allí también, ¿no? Y hay que tratar nosotros de buscar sinergias con empresas, con organismos no gubernamentales, con cámaras y con academia para soluciones concretas en los distintos temas. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Alex. Y sí, les tomo la palabra. Hay muchos temas en el tintero que obviamente por razones de tiempo no podemos desarrollar en esta oportunidad, pero los convoco para que en fecha próxima nos volvamos a reunir para seguir analizando, por ejemplo, esto de la economía circular y esto de todos los demás temas que se han quedado pendientes por la atención a la pandemia. Claudia decía hace un rato sobre los sectores que han ganado mucho en la pandemia, comercio electrónico, por ejemplo, la industria del entretenimiento, que ha tenido un boom en el confinamiento, la venta de tecnología, ciertamente. Hay un sector que me llama mucho la atención, el sector vitivinícola, que se ha disparado el consumo, la compra desde casa de vinos y demás, porque como estaban cerrados los restaurantes y no podías ir a cenar ni nada de esto, pues mucha gente optó y el sector tuvo un boom también, pero junto con ellos tenemos a los perdedores y aquí es donde retomo lo que planteaba Alex de Kerpel, mayor solidaridad, necesitamos trabajar más en términos empáticos para que quienes están perdiendo, quienes están recibiendo efectos muy desproporcionados
desproporcionados y desfavorables de la pandemia puedan recuperarse, porque si los dejamos morir, literalmente esto es malo para el país, es malo para el mundo. Lo decía muy bien el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y esto también se aplica en el ámbito económico. Para poder salir, tenemos que fortalecer todos los aspectos económicos. Creo que se puede hacer con voluntad, con la confluencia de autoridades, pero también de sociedad civil, de la academia, como se comentaba hace un momento, y pues con esta idea me parece que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Yo quiero agradecerles puntualmente de nueva cuenta a María Elena Vega, a Claudia Ávila, a Alex de Kerpel, sus reflexiones, su participación. Agradezco, por supuesto, a quienes nos acompañaron aquí en Zoom en la sesión del día de hoy, a quienes nos sintonizaron a través de Facebook Live. Esta ha sido nuestra 9ª sesión, es la penúltima de esta temporada. Los invitamos para la sesión de la próxima semana, que será la última de esta temporada. Ya estamos preparando la siguiente temporada. Pero el próximo jueves vamos a estar hablando de un tema que también está constantemente en los medios, que se trata del deporte. ¿Cómo le pegó el COVID-19 al deporte? Habrán escuchado que en Tokio, en Japón, que es sede de los Juegos Olímpicos, se están debatiendo entre si se pueden hacer o no se pueden hacer, porque obviamente es un evento de gran concurrencia de público y no sabemos si hacia mitad del año, que es cuando se celebrarían, tendremos las condiciones de sanidad para poderlos llevar a cabo. Entonces, ese y otros temas, las ligas de fútbol y todo esto, serán analizados por los expertos en la sesión que tendremos la próxima semana aquí en esta serie de webinarios sobre el COVID y la gestión de crisis en un mundo complejo. Los invitamos a acompañarnos y les invitamos también a que nos den un like en nuestras redes sociales y gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, saludos.